Muy buenos días, hermanos. Celebramos en el día de hoy el jueves de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. La liturgia de la palabra está tomada de la profecía de Jeremías en el capítulo 7 y del Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. Sin lugar a dudas, la liturgia de hoy gira en torno al tema de la escucha certera a la palabra de Dios. La primera lectura, conjuntamente con el Salmo, insisten en más de 10 veces en la palabra escuchar. Escuchen, escuchen atentos, escuchen y cumplan. Parece que es muy necesario para el profeta Jeremías y para el salmista insistirle al pueblo en torno a la importancia de escuchar. En la reflexión de ayer, marcábamos la diferencia que existe entre un simple oír, que es un acto natural y mecánico en los seres humanos, y el escuchar, que es un acto consciente, voluntario, en el que ponemos toda nuestra atención y captamos, grabamos en nuestra mente aquello que se nos está diciendo. Entonces el Señor nos invita a eso, a que escuchemos, porque la fe entra por el oído. Cuando prestamos atención al mensaje del Señor, cuando somos personas atentas a sus palabras, cuando lo escuchamos, tenemos el primer paso que nos encamina a cumplir sus mandamientos. Dice: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. O sea que no basta ver, porque a veces vemos cosas y terminamos sacando conclusiones. Es importante escuchar para entender. Los fariseos habían visto tantas cosas de Jesús, habían visto tantas manifestaciones. Una de las manifestaciones más llamativas se relata en el Evangelio de hoy, cuando Jesús cura a un muchacho que estaba poseído de un demonio mudo, y por lo tanto hacía que el muchacho estuviera mudo también. Los fariseos habían visto eso, pero no les bastó con ver, porque llegaron a una conclusión. ¿Será que este hombre está endemoniado y saca los demonios con el poder de Belcebú? A lo que Jesús responde: ¿cómo es posible que ustedes piensen que yo voy a sacar a los demonios con el poder de Belcebú? ¿Acaso el demonio estará peleándose entre él mismo? ¿Así se podrá sostener un reino? ¿Será que ustedes no piensan lo que están diciendo? Porque solo veían signos, veían cosas externas, pero estaban muy cerca de Jesús, solo oyendo, pero no estaban escuchando. ¿Y qué sucede cuando una persona no oye? Empezando por ahí. ¿Qué sucede en la vida cotidiana? Las personas que nacen con esa deficiencia, que nacen con esa limitación física, no oyen, entonces no hablan. Mire que eso le pasó al muchacho, a ese que estaba poseído. No oía y por lo tanto no podía hablar. En el momento en el que Jesús saca el demonio de su vida, en ese momento es como eso que pasa en el bautismo, cuando se nos dice: Éfeta, ábrete. Se abre el oído de la persona que está recibiendo el sacramento, se abre el corazón de esa persona, se abre la vida de esa persona, porque el mal sale de él. Y en ese momento queda como si se le hubieran quitado unos tapones de los oídos y empieza a escuchar lo que Dios le está transmitiendo y se transforma en un hijo de Dios. Deja de ser una simple criatura para transformarse en un hijo de Dios. Eso es lo que le pasó al muchacho en ese momento. Jesús saca el demonio mudo,
que no lo dejaba oír, y como no lo dejaba oír, mucho menos escuchar, y como no podía ni oír ni escuchar, no podía hablar. Y en el preciso instante en el que sale el demonio mudo de este muchacho, él empieza a hablar porque ya podía escuchar y su lengua se soltó. Mire qué relación más interesante para que nosotros descubramos por qué es importante escuchar la palabra de Dios, no solo oírla. A veces vamos a la misa, nos sentamos, cogemos la hoja de semilla o la hojita que se nos reparta, cual sea, y empezamos a jugar con ella, empezamos a hacer que estamos siguiendo la lectura, etcétera. Un gran consejo: cuando estamos en la misa del domingo, se nos entrega esa hojita. Esa hojita es para reflexionar después de la misa o antes de la misa, porque cuando la palabra se proclama, la palabra se escucha. Cierre la hojita y abra sus oídos. Preste atención a lo que cada lectura proclamada le está diciendo, sobre todo la proclamación del Evangelio. Cuando usted escucha esa palabra, entonces ella va a generar acciones en lo más profundo de su ser y le va a invitar a tener consecuencias positivas en su vida. Posteriormente, escuche cuál es la homilía y la reflexión que el sacerdote le comparta. Y por último, ponga en práctica aquello que ha escuchado. Cuando terminamos la Eucaristía, muchas veces los sacerdotes nos dicen: a vivir lo que acabamos de celebrar, pueden ir en paz. Esa es la invitación, que nos demos cuenta que la misa no termina con el pueden ir en paz, sino que ahí es donde empieza. Esto que hemos escuchado, esto que hemos aprendido, tiene que hacerse vida en nuestra realidad cotidiana. De lo contrario, lo único que hicimos es ser unos fariseos actuales. Cumplimos y mentimos porque fui solo por un cumplimiento. Entonces, mire qué interesante la reflexión que nos regala la liturgia de la palabra del día de hoy. Nos invita a escuchar, porque si no escuchamos, difícilmente vamos a poder hablar. Si no escuchamos, difícilmente vamos a poder entender. Si no escuchamos, difícilmente vamos a poder actuar en torno a esa alianza de amor que tiene Dios con nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a abrir nuestros oídos, que nos ayude primero a tener esa facultad de oír espiritualmente, así como oímos físicamente y podemos hablar. Pidámosle al Señor que nos dé esa facultad de oír espiritualmente, para que posteriormente tengamos la disposición de escuchar, que nos dé la voluntad, nos dé ese deseo, nos dé esas ganas de escuchar su mensaje y su palabra, para que ella transforme lo más profundo de nuestro ser, saque el demonio y sus malas intenciones de nuestra vida, y que se refleje en las acciones que día a día llevamos adelante, recordando que no es solo cuando estamos en el templo, recordando que no es solo cuando tenemos el rosario en la mano, recordando que no es solo cuando decimos voy a detenerme a hacer una oración. Pues aquí recuerdo la frase de uno de los grandes santos educadores de la Iglesia Católica, San Juan Bautista de la Salle, que decía que siempre, en todo momento, haciendo lo que estemos haciendo, estamos ante la santa presencia de Dios. Y si estamos ante la santa presencia de Dios, ¿cómo haríamos lo que estamos haciendo? ¿Cómo haría mi trabajo? ¿Cómo prepararía el desayuno, por ejemplo? ¿Cómo atendería a las personas que vienen a buscar un servicio? ¿Cómo lo haría? Pues de ahora en adelante pregúntate: si yo estoy en la santa presencia de Dios, ¿cómo debo actuar en cada uno de los momentos de mi vida? Saludemos a María Santísima, nuestra Madre, con la oración que el ángel un día le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Victoria, ruega por nosotros.